Primero de todo, muchas gracias por asistir. Queremos utilizar un poco este espacio que tenemos online para explicaros a fondo los incentivos fiscales, en concreto las deducciones fiscales por I+D+I. Nosotras somos Sara y Inés, que somos de la consultora Intellectium, que es una consultora financiera que está especializada en gestionar este tipo de incentivos fiscales y financiación pública en general. Y luego también tenemos como un servicio de CFO externo o director financiero externo. Entonces, Sara, si quieres comenzar. Bueno, o sea, con la presentación para que explique un poco más. Lo que queremos de esta sesión y sobre todo no queremos meter ningún tostón de sesión, queremos que sea algo súper aplicado y que de verdad salgáis de aquí sabiendo si es un incentivo fiscal que os aplica para vuestro caso, de si de verdad pues, estáis haciendo desarrollos dentro de la empresa, estáis haciendo innovación dentro de la empresa y podéis aplicar este incentivo, ¿vale? Cuándo lo tenéis que hacer y cómo lo tenéis que hacer, o sea, de una manera como súper clara y directa. Y luego también qué impacto real económico tiene el poder aprovechar este incentivo, ¿vale? ¿Qué retorno vais a tener si preparamos como toda esta documentación para conseguir este incentivo? ¿Qué retorno real vais a tener? Entonces es un poco los tres objetivos de la sesión y que vais a ver que va a ser una cosa como súper directa, concisa y que os va a ayudar. Entonces, bueno, doy un poco paso a Sara, que Sara es como dentro de Intelectual la persona más experta en toda el área de incentivos fiscales, en concreto de las deducciones, que os lo va a explicar súper bien. Y nada, yo le iré parando haciendo alguna pregunta que vaya viendo por el chat y luego también al final pues dejaremos tiempo para responder dudas más generales o más concretas de algunas empresas que estáis participando. Vale, muy bien. Bueno, para empezar a entender cómo funcionan las deducciones, lo más importante es saber diferenciar entre los conceptos de I+D e innovación tecnológica. Estos conceptos están definidos en el artículo 35 de la Ley del Impuesto de Sociedades, o sea, no son criterios abstractos, sino que están definidos en este artículo. Para I+D, lo que hay que identificar es una novedad de carácter objetivo. ¿Qué es una novedad de carácter objetivo? Una novedad a nivel global, a nivel de mercado. Para que se entienda, es desarrollar algo que no existe, ni en España ni en el mundo en general. Al ser bastante más complicado realizar I+D, el beneficio, el incentivo es mayor. Es un 25% sobre la base de la deducción, sobre el gasto realizado en I+D durante un ejercicio fiscal concreto. A este 25% se le suma un 42% sobre el exceso respecto a la media de los 2 años previos. Si es el primer año que se está aplicando la deducción, se tendría un 42% íntegramente porque la media de los años anteriores sería cero. Y luego en I+D también existe la posibilidad de añadir un 17% si la empresa tiene personal con dedicación en exclusiva a actividades de I+D, ¿vale? Que el 100% de su jornada lo está dedicando a I+D. Si participa en este proyecto, se puede deducir un 17% adicional. Por otra parte, la innovación tecnológica. Si para I+D la novedad es objetiva, para innovación tecnológica la novedad es subjetiva. Es decir, que no es una novedad a nivel de mercado, pero sí que es una novedad a nivel de empresa. En función de la actividad de la empresa, los desarrollos que están realizando ese año son algo que nunca habían realizado antes, entonces sí que supone un reto tecnológico para la empresa y se considera innovación tecnológica. Para innovación tecnológica, la deducción es siempre del 12%. Y luego este otro recuadro que tenemos de innovación organizativa es para explicar que para que unos desarrollos o para que se pueda aplicar la deducción, no vale con introducir en la empresa cualquier tipo de novedad. Por ejemplo, se puede introducir durante un ejercicio determinado un sistema organizativo que, pues, internamente para la empresa puede ser muy novedoso, pero al final, si esta novedad que se ha introducido no supone ningún reto tecnológico, ningún desarrollo a nivel tecnológico que supone alguna dificultad para la empresa, no se puede considerar que los gastos asociados a esto puedan formar parte de la base de la deducción. También es muy importante tener en cuenta
que el artículo 35 también define las actividades que pueden formar parte de la base de la deducción. Y estas actividades tienen que ser siempre previas a la puesta en producción, ¿vale? Lo que se entiende, pues, actividades de desarrollo hasta las pruebas, pero todo realizado siempre sobre un prototipo. Todas las actividades de puesta en producción, comercialización, todo lo posterior, incluso el mantenimiento, tienen que quedar excluidas de esta base de la deducción. Vale, lo que nosotros observamos un poco como consultora es que hay un gran nicho que serían las startups, tanto de software como de hardware, que tienen personal interno que realmente se dedica totalmente o casi totalmente a actividades de desarrollo y no están aprovechando la deducción. Realmente, casi todas las empresas que realicen desarrollos propios, incluso si primariamente son para cliente, están realizando de alguna forma I+D o innovación tecnológica. En función del sector y la característica de sus actividades, tienden más a I+D o innovación tecnológica, pero en cualquiera de los casos existe la posibilidad de aplicar esta deducción y muchas empresas, pues, por desconocimiento, no lo están haciendo. Sí que es verdad que, aparte de identificar si se puede aplicar la deducción o no, es muy importante documentar muy bien estos desarrollos para poder aplicar la deducción correctamente y que no haya luego ningún problema en caso de inspecciones. Aquí es donde entra el informe motivado vinculante. ¿Qué es el informe motivado vinculante? Es un informe que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación y que certifica si el proyecto que está llevando la empresa a cabo es I+D o innovación tecnológica. ¿Es obligatorio para aplicar las deducciones? No, no es obligatorio. Las deducciones se aplican directamente en el modelo 200 en el impuesto de sociedades. Pero si se aplican las deducciones sin tener un informe motivado vinculante, se corre un gran riesgo en caso de inspección, ya que la justificación de las deducciones corre, simplemente está a cargo de la empresa. Es decir, la empresa no tendría ningún respaldo en caso de inspección, porque la deducción no se puede simplemente aplicar. Es decir, yo me he gastado esto en innovación tecnológica y esto es lo que me deduzco. Hay que justificar este gasto y estas actividades. Cuando se tiene el IMV, ya se cuenta con este respaldo, porque no solo tienes la aprobación del ministerio, sino que para obtener este IMV, que ahora explicaré un poquito el proceso, ya se han tenido que documentar las deducciones muy a fondo, porque para obtener el IMV hay que documentar muy bien el proyecto. No es simplemente el informe motivado. Entonces, eso, el IMV protege bastante en caso de inspección y también da la posibilidad de monetizar las deducciones, que esto también lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se obtiene el IMV? Antes de obtener el informe motivado, es un requisito obtener un informe técnico certificado de una entidad que esté acreditada por ENAC, ¿vale? Son entidades privadas que están acreditadas por un organismo público. Para obtener este informe certificado, aquí solemos entrar nosotros o las consultoras en general porque el proceso no es particularmente difícil, pero sí que se requiere mucha documentación y tiene que seguir unos criterios muy estrictos. Así, en líneas generales, para la parte técnica hace falta una descripción del proyecto, concretamente de las actividades que se han llevado a cabo durante el ejercicio fiscal en evaluación, que en este caso sería 2025. Y también, aparte de la descripción de las actividades, estas actividades tienen que ir acompañadas de evidencias de ejecución, ¿vale? Que en función de las características del proyecto, pues serán de una forma u otra. Evidencias gráficas, me refiero. Em, por la parte del gasto, es muy importante en cuanto a personal ir documentando a lo largo del año, si puede ser, las horas que ha ido dedicando cada uno de los participantes en las actividades de innovación en el proyecto. Y para la parte de otros gastos, como pueden ser pues subcontrataciones,
licencias de software o de otro tipo, material fungible, es necesario reunir todas las facturas correspondientes. Y evidentemente todas las facturas tienen que estar contabilizadas dentro del ejercicio fiscal en evaluación. Mm, Luego, una vez se tiene toda esta información, nosotros os ayudamos a elaborar toda la documentación correspondiente, se sigue el proceso de certificación y cuando se tiene este informe certificado de la certificadora, ya se puede solicitar el IMV. ¿Vale? Vale, tipos de IMV. Nosotros ahora mismo estamos haciendo referencia al tipo A, pero es cierto que existen otros tipos de IMV, ¿vale? El tipo A, que es en el que nos estamos centrando ahora mismo, es el que permite monetizar las deducciones y tiene un plazo muy estricto, que son 6 meses y 25 días tras el cierre del ejercicio. Con lo cual, la fecha límite para solicitar el IMV es el 25 de julio, ¿vale? En 10 días. Por eso es una de las razones principales por las que estamos haciendo este webinar para hacer un último aviso. Esto no significa que para el día 25 de julio tengáis que tener toda la documentación del proyecto, porque evidentemente en 10 días no se puede ni reunir la documentación ni hacer el proceso de certificación. Lo único que hay que hacer antes del 25 de julio es, por así decirlo, informar al ministerio de que vas a solicitar un IMV, ¿vale? Esto es un trámite muy cortito que lo puedo explicar al final y, bueno, igualmente si estáis interesados, nosotras también os podemos ayudar a hacerlo. Y es simplemente pues poner un poquito de información del proyecto y ya estaría, ¿vale? Y sí que es verdad que hay que estar registrado también en el Registro Unificado de Solicitantes, pero bueno, es un trámite muy corto. Luego, para preparar toda la documentación relacionada con el proyecto y hacer el proceso de certificación, se tiene de tiempo hasta diciembre. Así que eso sin problema. Luego, los tipos B y C son para proyectos que están planificados. La diferencia es que el tipo B es solamente la parte técnica y el tipo C tiene también la planificación del presupuesto. Estos proyectos, o sea, estos IMVs no tienen un plazo fijo, ¿vale? Porque es a proyectos futuros. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si nosotros estamos planificando un proyecto o estamos haciendo un proyecto durante 2026, en vez de obtener el IMV en 2027, podemos solicitar primero un tipo B o C y así nos aseguramos ya de la calificación del proyecto. Si no sabemos si es innovación tecnológica o I+D, o si no estamos seguros de si todo el gasto puede ser imputable, pues se puede solicitar este IMV como con antelación y así ya para cuando termine el ejercicio fiscal ya nos aseguramos de que tenemos pues la calificación asegurada. Sí que es verdad que también, si queremos monetizar, igualmente hay que pedir el tipo A, pero bueno, se va con más seguridad. Y el tipo D, que va un poco por su lado, es para las bonificaciones de la seguridad social, que para este año ya está cerrado. No es que tenga plazo propio, simplemente es que hay que presentarlo ante la seguridad social en 6 meses desde que termina el ejercicio fiscal. Eh, entonces, bueno, en toda esta presentación, cuando me refiero a IMV, me estoy refiriendo al tipo A, ¿vale? Que es el que nos interesa ahora mismo y es realmente el más importante para las deducciones. Vale, ahora hemos preparado algunos ejemplos, ¿vale? Están hechos todos en base a I+D, simplemente para que lo podáis visualizar con números, que es más sencillo que así yo soltando las definiciones. Por ejemplo, pues una primera empresa que tuviera un gasto en I+D de 120.000 años durante el 2025, se podría deducir 30.000 euros. Y podría monetizar 24.000 euros de estos 30.000, ¿vale? Se puede monetizar un 80%. Luego, si tuviéramos otra empresa que tuviera un gasto de 380.000 euros, podría tener pues, su deducción del 25%. Luego, el 42% pues, dependería de su situación, como hemos explicado,
Esto, como es un ejemplo, pues no tenemos las cifras exactas de la media de los dos ejercicios previos, pero bueno, pues se sumaría este 42% y luego un 17% adicional si tuviera personal dedicándose en exclusiva a actividades de I+D. Y ahora este último ejemplo, ¿vale? Es de 900.000 euros de gasto en 3 ejercicios no prescritos. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden solicitar deducciones para ejercicios pasados si no se hizo en su momento. Esto depende. Em, Se hizo una modificación en el reglamento el 24 de junio de 2022, con lo cual la normativa es un poco diferente para antes de esta fecha o después, ¿vale? Antes de esta fecha, como no se había, se estaba como aprovechando una especie de vacío legal, por así decirlo. Entonces, para todos los ejercicios previos a esta fecha, sí que se puede aplicar la deducción retroactivamente, mm, aunque en su momento no se notificara y aunque no se hiciera ninguna rectificación al respecto, ¿vale? Esto puede ser hasta 18 años previos. Sin embargo, para todos los ejercicios posteriores a esta fecha, el 24 de junio de 2022, las deducciones se pueden aplicar únicamente si se notificaron en el ejercicio fiscal correspondiente, en el impuesto de sociedades correspondiente, o si se emite una rectificativa en los 4 años siguientes antes de que prescriba ese ejercicio, ¿vale? O sea que, por ejemplo, para el 2024, si no se hubiera aplicado, pues sí que se podría porque todavía no han pasado estos 4 años y con lo cual no ha prescrito el ejercicio fiscal. Vale. Seguramente, si os estáis aplicando las bonificaciones de la Seguridad Social, os estaréis preguntando, ¿esto es compatible con las deducciones? Bueno, sí que es compatible, pero hay que tener el sello PYME innovadora, ¿vale? Si no se tiene este sello, hay que elegir entre deducciones o bonificaciones para un mismo trabajador. Es decir, la empresa realmente sí que puede aplicarse las deducciones. Lo único que todo el personal que tenga bonificándose tiene que quedar excluido de esta base de la deducción. Sin embargo, si se tiene el sello PYME innovadora, se pueden compatibilizar ambos sin ningún problema y se puede obtener doble beneficio del mismo gasto, ¿vale? De las mismas horas del mismo trabajador. Se puede aplicar tanto la deducción como las bonificaciones. Vale. El sello PYME innovadora, ¿cómo se obtiene? Bueno, el sello de por sí es gratuito, ¿vale? Simplemente hacer un pequeño trámite de solicitarlo y se obtiene gratuitamente. Solamente tendría un coste, que lo voy a explicar un poquito más adelante, si se obtiene a través de una entidad certificadora, eh, que es una de las formas de obtenerlo, pero no es la única. El plazo a partir de que se solicita es de unos 4 meses y tiene una validez de 3 a 5 años, ¿vale? Es decir, hay que irlo renovando si se quieren seguir compatibilizando ambos incentivos. ¿Cómo se puede obtener? Si se ha tenido alguna financiación pública, como podría ser desde CEDETI en los últimos 3 años, se puede solicitar el sello directamente. Igualmente, si se tiene un IMV, como lo que hemos estado hablando, o alguna patente, también se puede solicitar sin ningún otro trámite adicional, más allá que rellenar el formulario de solicitud. Y si no se tiene ninguno de estos 3 documentos, se puede obtener mediante certificación, ¿vale? Igualmente por una entidad acreditada por ENAC. Es un proceso diferente al de obtener el certificado para las deducciones, pero también pues, se gestiona a través de una certificadora y tiene un coste. Todos los trámites llevados a cabo por certificadoras tienen un coste. El del sello PYME concretamente suele rondar los 1.200 euros. Y la validez, lo que he comentado, dura de 3 a 5 años en función de cómo se haya obtenido.
¿vale? Si es por patente, dura 5 años y en el resto de casos dura 3 y se puede ir renovando sin problema. Vale, ahora algunos errores comunes que observamos nosotras también. Confundir el cierre contable con la deducción, es decir, asumir que la deducción se aplica automáticamente, lo cual no es el caso, ¿vale? Esto se conecta un poco con el segundo error, que es pensar que la gestoría ya lo gestiona directamente. Normalmente las gestorías no se encargan de gestionarlo, ¿vale? Esto ha de ser la empresa quien diga, mira, quiero aplicar las deducciones que se tienen que indicar en el apartado correspondiente del modelo 200 al realizar impuesto de sociedades y también hacer la justificación adecuada, como hemos estado comentando, ¿vale? No vale solo con indicarlo en el modelo 200. Y bueno, de cualquiera de las maneras, las gestorías no suelen encargarse de esta justificación. No documentar el gasto durante el ejercicio. Esto es un poco lo que hemos estado comentando. Sí que es verdad que pues perfectamente se pueden al final de, bueno, a la hora de presentar el impuesto de sociedades, pues se puede hacer rápido, determinar el gasto en I+D, preparar un poco la justificación, pero es mucho más complicado un año y medio después de haber terminado el proyecto, básicamente, empezar a justificarlo desde cero, si no se ha estado teniendo un buen control en el momento de las horas, de los gastos y también de los desarrollos guardando evidencias de ejecución. Lo cual también para rectificativas de años anteriores, como hemos dicho, sí que es una posibilidad, pero es bastante más complicado que ir haciendo año a año eh, la justificación de cada proyecto. Vale, aplicar la deducción sin IMV, esto ya lo hemos explicado un montón de veces, es una posibilidad, pero es algo que nosotros nunca recomendaremos porque supone un alto riesgo, ¿vale? Siempre hay que documentar muy bien la deducción con una memoria, facturas, etcétera. Y es mejor aún tener un informe de una certificadora y el IMV. Aparte de que el IMV nos da el beneficio de poder monetizar, que es el siguiente error, el no monetizar por desconocimiento, ¿vale? Que la monetización no se aplica el año en el que se aplica la deducción, sino hay que solicitarla en el impuesto de sociedades del año siguiente. Vale, pues bueno, con esto sería un poquito la presentación y ahora Inés va a leer algunas preguntas del chat y las iremos respondiendo. Perfecto. Sí, no te he querido parar, digo, y ya las hacemos ahora todas. Entonces, Sí, mejor. primera, que nos pregunta Carlos Ruiz que qué pasa si aplicamos la deducción sin el informe motivado vinculante y nos cae una inspección. Vale, en este caso, la justificación de las deducciones, hemos comentado que estaría al cargo de la empresa. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, desde Intellectium, os podemos ayudar a preparar la justificación de las deducciones, ¿vale? Evidentemente, es mucho mejor tenerla antes de la inspección, porque en el momento de la inspección seguramente no haya tiempo de preparar toda la justificación de todo el gasto y de todo el año. ¿Vale? Es decir, nosotros os podemos ayudar a preparar la documentación según todos los criterios de ENAC, incluso si no vais a solicitar certificado o IMV, y así por lo menos pues tenéis memoria justificativa, evidencias de ejecución, todas las facturas juntas en un mismo sitio, justificación del cálculo de la deducción, entonces quedáis un poco más protegidos. Pero bueno, lo que comentamos es mucho mejor siempre tener la calificación acreditada mediante un IMV o por lo menos mediante una entidad certificadora. Genial. Vale, otra pregunta que nos hacen, ¿a partir de qué importe sale a cuenta aplicar este incentivo? Que me parece muy interesante. Sí, a ver, aplicar el incentivo.
mm, siempre sale a cuenta realmente porque no va a haber pérdidas nunca, pero hacer todo el proceso de certificación que supone un coste que tiene que afrontar la empresa, en mi opinión, empieza a salir a cuenta a partir de gastos un poco más altos, ¿vale? Unos 200.000. Sí que puede ser un poco menos si el proyecto es de I+D, porque al final el beneficio es mayor. Pero he de decir que hacer I+D según qué sectores es bastante complicado. Hacer I+D según estos criterios. Entonces, eso yo recomendaría a partir de unos 200.000 porque el coste de certificación suele ser de unos 4.500, 5.000 euros. El coste depende del gasto, es más alto en función de lo alto que sea el gasto. Vale. La obtención del IMV es gratuita, pero como la certificación es obligatoria, pues siempre va a tener este coste. Genial. O sea que por hacer un poco de resumen, para los casos de innovación tecnológica a partir de 200.000 sería como el importe de Mm, gasto óptimo para aplicar sí, el incentivo para que se haga cuenta la certificadora. Y para los casos de I+D, quizás con un poquito menos, con ciento y pico mil ya puede llegar a salir a cuenta, sí, ¿no? sí, exacto, sí. Vale, vale, genial. Luego, una pregunta que habían hecho muy al principio que se ha quedado como muy arriba, que explicaras mejor el concepto de monetizar. ¿Qué quiere decir? Porque hay mucha gente que quizá no entiende qué es esto de monetizar, ¿no? ¿Por qué se le llama Ujú. así? Vale, sí, monetizar es básicamente sobre la deducción que te conceden, bueno, de la deducción que te puedes aplicar, seguramente muchas veces se pase de lo que te puedes deducir del impuesto de sociedades por las cuotas que te toca pagar. Entonces, todo ese exceso se puede solicitar que te lo devuelvan, o sea, que te ingresen el dinero sobrante. Eso es monetizar, ¿vale? Vale. O en el caso también de si tienes resultados negativos aún, que no estás con resultados positivos, Exacto. como no puedes deducir directamente, aplicar la deducción directamente, pides esto, pues que te lo moneticen todo, porque como tienes el resultado negativo, pues que te lo den como un favor, Exacto. ¿no? Básicamente. Exacto, básicamente es todo lo que no tengas que pagar, pues que te lo ingresen. Genial. Vale, luego otra pregunta que hacen, si tenemos un CDT aprobado, ¿podemos Ujú. solicitar el informe motivado vinculante sobre los mismos gastos que ya nos ha financiado el CDT? Vale, si el CDT es un PIE, que es la línea de I+D de CDT, el informe motivado te lo conceden automáticamente. Entonces, no hay que volver a hacer todo este trámite. Ya tienes tu informe motivado. Em, si es la línea de el LIC, la línea de innovación tecnológica de CDT, sí que hay que realizar el proceso de certificación, ¿vale? Pero sí que son compatibles. Vale, vale, súper. Luego también preguntan por aquí, ¿qué pasa con los gastos de I+D que vengan de un equipo de ingenieros que están fuera de España, por ejemplo, de Argentina? ¿Esto se Vale. podría la Em, deducción? vamos a poner dos escenarios. Que sea equipo interno o que sea subcontratación, porque no es exactamente a lo que se refieren, pero bueno, explico las dos cosas y ya está. Si es equipo interno, aunque estén en remoto donde sea, si están dados de alta en España, sí que se pueden imputar a la deducción. Evidentemente, si están dados de alta fuera de España, no. Y si es una subcontratación, las únicas subcontrataciones que se pueden incluir en la base de la deducción tienen que estar dentro del marco económico europeo, ¿vale? Entonces, ningún país fuera de la Unión Europea, básicamente, puede Vale, eh, imputarse a la base de la deducción. genial. Vale, súper claro. Entonces, luego preguntan, ¿una empresa que lleva 2 años sin presentar el impuesto de sociedades puede recuperar deducciones de ejercicios anteriores? Sin presentar el impuesto de sociedades, no se podría recuperar la deducción. Claro. Aquí lo que Mm. sí que sería es, esa, por ejemplo, lleva 2 años que no ha aplicado el incentivo, sí que es lo que tú has comentado, que hasta 4 años Claro, atrás, ¿no? claro, pero Podríamos, tienen que ser empresas que han estado presentando el impuesto de sociedades. Claro, no se puede solicitar deducción de un año en el que no que no presentaste el tiene. impuesto de sociedades. Mm. Vale, súper. Luego también nos preguntan, si mi empresa desarrolla software, ¿es posible aplicar a I+D, a deducción de I+D? Sí que se puede, ¿vale? Y sí que hay casos,
lo que pasa es que entenderéis que cada vez es más difícil, ¿vale? Realmente siempre hay la posibilidad de presentar el proyecto como I+D. Lo que pasa es que se corre el riesgo de que baje la calificación. Para así, en líneas generales, que entendáis lo que hace falta para que se le otorgue la calificación de I+D a un proyecto de software, se tienen que estar desarrollando nuevos algoritmos, que a día de hoy es complicado, pero bueno, sí que en función de la aplicación de este software, sí que se da en algunos casos y sí que lo hemos visto. Lo que pasa es que es mucho menos común, ¿vale? Para típicos desarrollos software, sobre todo tema mantenimiento evolutivo, suele ser innovación tecnológica. Vale, vale, genial. Luego también nos preguntan si la deducción aplica también a gastos de subcontratación, que esto lo hemos comenzado a explicar, pero si quieres Sí, explicarlo un poco. sí, tienen que ser gastos de subcontratación que estén ligados directamente con el proyecto. Yo me estoy refiriendo a los desarrollos realizados en un año por una empresa como proyecto, ¿vale? Porque para obtener el IMV se presenta todo como si fuera un proyecto. Se unifican todos los desarrollos siempre que tengan una novedad en común, un objetivo común, y se presentan como un proyecto, ¿vale? Entonces, si se justifica correctamente que esta subcontratación ha sido íntegramente para el proyecto, que no ha hecho ninguna labor que no se pueda considerar de I+D de innovación tecnológica, se puede imputar sin problema, ¿vale? Y para justificar la imputación de una subcontratación, hace falta, si está por debajo de 80.000 euros o el 20% del presupuesto del proyecto, vale con las facturas. Si no, aparte de las facturas, es necesario un acuerdo de colaboración que debe de estar firmado a fecha de inicio del proyecto o a fecha de inicio de la participación de la subcontratación en el mismo. Vale, genial. Luego también nos preguntan, ¿qué pasa si pierdo el plazo del 25 de julio? ¿Pierdo la deducción para siempre? No se pierde la deducción, pero se pierde la opción de solicitar el informe motivado y, por lo tanto, de monetizar. Es lo que hemos comentado que de ejercicios pasados sí que se puede aplicar la deducción si no se hizo en su momento hasta hace 4 años, a no ser que sea de antes de junio de 2022, pero la opción de monetizar es ahora, básicamente. Vale. Luego, otra pregunta que yo tenía pendiente de hacerte. Has hablado un poco de los dos incentivos fiscales principales, que son las deducciones y las Mm. bonificaciones. Para empresas que no tengan el sello, tienen que elegir uno de los dos. Sí. ¿Cómo dirías que cómo es mejor elegir uno de los dos? O sea, ¿por dónde comenzar? Mm. Claro, pues esto yo creo que depende sobre todo del gasto que se esté haciendo en I+D+I. Lo que hemos comentado, si el gasto es bajito, debajo de 100.000 euros y no sale a cuenta y sí que se tiene bastante personal técnico, o bueno, personal técnico en general, pues yo recomendaría ir más a por las bonificaciones. Pero en general, en cuanto se empiece a tener un gasto más alto, de 200.000 o para arriba, o sea, empresas que sean más puramente de desarrollo, en mi opinión, sale más a cuenta empezar por deducciones y una vez se tiene un IMV, ya se solicita el sello PYME y se puede empezar a contratar personal en exclusiva y a aplicar las bonificaciones. Vale, genial. Luego también tenía otra pregunta como preparada un poco de si hay casos en los que se deniega este informe motivado vinculante y cuáles son los motivos como más frecuentes para que te puedan denegar el IMV. Vale, denegar 100% no es muy habitual, ¿vale? Em, Hay dos escenarios, ¿vale? Que el ministerio, pues bueno, tú en la certificadora te das un informe certificado y tu proyecto es de I+D, lo presentas ante el ministerio y el ministerio dice, no es I+D, pero es innovación tecnológica. Aquí se puede presentar un recurso de alzada argumentando por qué el proyecto sí que es I+D y entonces ahí el ministerio ya pues emite, te puede devolver la calificación de I+D o decir, no, mira, es que esto es innovación tecnológica y ya está. Entonces simplemente habría que rectificar el impuesto de sociedades porque sigues teniendo la deducción, lo que pasa es que pues será un poco más baja al ser innovación tecnológica.
La otra posibilidad es que presentes un informe certificado que ya es innovación tecnológica y que el ministerio determine que no, que la novedad no es lo suficiente, bueno, que no hay una novedad real, básicamente que no se está haciendo innovación tecnológica y que no se puede aplicar la deducción. Vale, aquí en vez de estar solo el recurso de alzada, hay antes un trámite de audiencia, ¿vale? Que es básicamente argumentar, pues, las razones por las que el ministerio ha determinado que el proyecto no es de innovación tecnológica, ¿vale? Eh, no se deniega sin más. El ministerio da sus razones y te da la oportunidad de presentar un trámite de audiencia. Si aún así no es suficiente, te vuelve a dar la oportunidad de presentar un recurso de alzada, ¿vale? Que se deniegue del todo es súper poco habitual. Casi siempre, incluso si hay trámite de audiencia, luego sale favorable, ¿vale? Entonces, sí que es una posibilidad, pero es muy, 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 muy poco frecuente. Vale, vale, genial. Luego, ya estamos acabando, ¿eh? Últimas preguntas. Mm. Consejos para documentar todo el desarrollo que vas haciendo durante el año y que luego, si luego quieres aplicar como el incentivo, ¿no? ¿Qué consejos, qué evidencias, cosas consideras que son buenas que haga la empresa para que luego sea más fácil preparar como toda la documentación para la deducción? Vale. Yo considero que es muy importante que haya un buen control horario, porque esto suele ser lo más complicado de hacer cuando ya ha terminado el año. No me refiero al fichaje de los empleados, porque eso es un requisito que hace todo el mundo, sino a que haya alguna forma de registrar las horas exactas que se están dedicando a desarrollo. Porque quizás haya perfiles que estén al 100% con desarrollo, pero a lo mejor hay algunos que están un 50, un 20. Entonces, tener bien contabilizadas las horas es muy importante en cuanto a gasto de personal. Luego, el resto de documentación de personal que hay que entregar es bastante genérica administrativa, entonces eso ningún problema. Em, También es muy importante tener bien identificados los gastos de desarrollo que no son de personal, ¿vale? Para así irlo contabilizando correctamente. Esto, si no se tiene muy claro, pues está bien contar con una consultora como nosotros que os asesore sobre lo que se puede ir imputando, porque así, si lo sabéis desde el principio, pues ya podéis ir archivando las facturas correctamente, eh, y documentando bien pues cuáles son estos desarrollos que se están subcontratando o para qué se están utilizando en el proyecto ciertas licencias, etc. Y luego a nivel técnico, esto realmente suele estar bien documentado porque la mayoría de empresas pues utilizan Jira u otros repositorios en los que tienen todas las tareas que han estado llevando a cabo. Porque a nivel interno para el equipo técnico eso es muy necesario. Entonces, esto sí que suele estar bien documentado, ¿vale? Y si no, las evidencias en deducciones no es necesario que estén fechadas como en bonificaciones. Entonces, sí que se puede, pues, volver al código que se desarrolló en su momento y hacer unos pantallazos para mostrar los desarrollos que se han llevado a cabo en el año, ¿vale? Y principalmente sería esto. Luego, todo el tema de identificar la novedad, lo de si es subjetiva o objetiva, de esto ya nos encargamos más nosotros. Igual que de hacer el estado del arte o cualquier investigación necesaria para justificar la novedad, eso todo lo hacemos nosotros. Lo importante es que la empresa simplemente tenga muy claro qué se ha desarrollado durante el año y quiénes han participado en estos desarrollos y qué otros gastos se pueden asociar a estos desarrollos. Luego también una pregunta que va un poco relacionada, por ejemplo, ¿cómo se documenta el tiempo del CTO, ¿no? Porque el CTO no está 100% todo el rato como desarrollando, o sea, tiene también una parte como de gestión, ¿no? Entonces, para perfiles que son un poco así, que tienen una parte de gestión y otra parte de trabajo, ¿cómo se documenta? Ujú. Claro, las horas de desarrollo que tenga el CTO, pues sí que son obviamente más, está más claro porque se puede imputar directamente. Y las horas de gestión realmente no se considerarían imputables como tal, ¿vale? Por ejemplo, en bonificaciones, pues sí que son perfectamente admisibles, pero
horas de gestión sí que se pueden asimilar más, por ejemplo, a la primera fase de un proyecto, que sería la fase de análisis de requisitos, que aquí sí que puede entrar el CTO más a pues, definir el proyecto y lo que hay que desarrollar y asignar tareas y tal. Eh, pero luego en las fases de desarrollo más puro no se podría imputar como tal una gestión y coordinación. Vale. Y luego, un poco para terminar y ya cerrar un poco esto, quería saber cuánto tiempo te lleva preparar como la memoria de solicitud y también un poco plazos, ¿no? Si, por ejemplo, ahora hay una empresa que dice, oye, pues yo aún del ejercicio de 2025 no lo he aplicado. ¿Cómo debería de hacer y qué plazos seguir? Vale. Eh, bueno, esto depende un poco del caso, ¿vale? De lo bien documentada que tenga, eh, bueno, lo bien documentado que tenga todo el proyecto la empresa o no. Si ya lo tienen todo muy bien documentado y tienen pues las evidencias reunidas y las facturas, etc., es decir, que yo ya tengo toda la documentación por parte de la empresa, la memoria se puede preparar relativamente rápido, ¿vale? Quizás en la primera versión de la memoria se puede preparar en un par de días. Y a la memoria le acompaña más documentación que también tenemos que elaborar nosotros. Entonces, bueno, una semana o un poco menos se puede tener toda la documentación para enviar a la certificadora, ¿vale? Luego, tema plazos, el proceso de certificación es de unos 2 meses. A veces es un poquito menos, pero es el plazo que tienen ellos establecido internamente, básicamente. Durante este proceso de certificación, pues la certificadora puede determinar que hay que hacer ciertas modificaciones en la documentación, que de eso me encargaría yo, pero bueno, en general esto ya suele ser bastante más rápido. Y luego, una vez transcurran estos 2 meses y la certificadora emite su informe, ahí el IMV se solicita directamente, ¿vale? Porque es muy simple, es subir la documentación y ya está. Eh, y luego, desde que se solicita el IMV, sí que es verdad que tardan un poco en emitirlo. Depende de casos, pero suele tardar unos 6 meses. A veces un poquito menos, pero suelen ser unos 6 meses. Lo que sí que es cierto es que una vez se ha certificado, ya sabemos el importe exacto aprobado, porque el Ministerio, aunque haga observaciones sobre la calificación del proyecto en ocasiones, nunca va a hacer recortes en los gastos. Entonces, aunque tengamos que esperar a tener el IMV, ya sabemos el resultado, básicamente, solo con tener la aprobación de la certificadora. Entonces, eso es un proceso un poco largo, porque tarda mucho en emitir el IMV, pero lo importante son estos 2 meses de certificación. Vale, vale, perfecto. Y luego también una vez ya tienes como el IMV y todo, por ejemplo, si has pedido la monetización, Ujú. ¿cuándo la sueles recibir? ¿Cuánto suele tardar en llegar el dinero para Vale, los acción? esto creo que lo he comentado antes. La monetización no se solicita cuando se hace el impuesto de sociedades, sino en el año siguiente, ¿vale? Y ya cuando se solicita en el año siguiente, creo que tarda como un mes o así en ingresarse el dinero. Pero eso hay que esperar un año desde que has terminado, o sea, son 2 años Sí, realmente desde el fin del proyecto. sí, primero hay que aplicarlo Claro, y luego exacto, sí. hace- La deducción sí que se aplica pues en el impuesto de sociedades, pero la monetización es en el de el año siguiente. Vale, vale, genial. Pues oye, yo creo que más o menos hemos utilizado muy bien el tiempo para resumir todo el concepto de los incentivos fiscales y para que la gente pueda tener como esta primera aproximación, ¿no? a este incentivo que yo creo que es muy interesante para todas las startups y pymes innovadoras que desarrollan internamente algo de tecnología o tienen algún producto propio. Entonces, bueno, cerramos un poco el webinar con tres conceptos de ahora qué pueden hacer las empresas que han participado, ¿no? Yo creo que es muy interesante que identifiquen durante el 2025 qué gasto total en I+D+I han tenido y ver si este gasto pues llega un poco a los umbrales que hemos comentado con Sara, que hemos dicho que para innovación tecnológica son unos 200.000 y para I+D pues a partir de ciento y pico mil ya podría tener sentido si hay ese gasto aplicar el incentivo.
Luego también comprobar si vuestra gestoría trabaja este incentivo o no, o en caso de que no lo trabajen, porque normalmente las gestorías no se suelen meter en esto, buscar alguna consultora como Intellectium que os ayude a aplicarlo bien y que os acompañe en todo el proceso, porque si no lo habéis hecho nunca, pues yo considero que es una cosa que siempre está mejor pues ir bien acompañado y hacer las cosas con toda la seguridad del mundo. ¿Vale? Y nada, o sea, os decimos también un poco el plazo este, os volvemos a recordar el plazo del 25 de julio, porque no queda nada para que llegue, ¿vale? De si queréis aprovechar el poder tener el informe motivado vinculante. Entonces, nosotros esta presentación que os hemos expuesto, os la enviaremos a los emails con los que os habéis registrado para que la podáis tener. Y os invitamos a que cualquier duda, si queréis tener una reunión de diagnóstico gratuita con nosotros, de explicarnos vuestro caso, de ver si tiene sentido o si no, estamos más que encantadas, Sara y yo, de hacer la reunión con vosotros y de valorarlo caso a caso. Y que luego también a veces, si veis que quizás este incentivo no es para vosotros, hay muchísimas otras opciones de financiación pública que también podemos mirar si os aplican bien en vuestro caso y que, lo dicho, lo hacemos 100% gratis. Nosotros luego también para las deducciones y para todas las ayudas o financiación pública trabajamos a éxito, que esto significa que no cobramos nada a la empresa hasta que la empresa pues consigue la financiación pública y se le desembolsa en el banco. Entonces, que bueno, que si queréis también revisar un poco pues todas las oportunidades de financiación pública que hay disponibles, vuestro caso concreto, estaremos encantados pues, de conocer a vuestra empresa y de conocer vuestro proyecto.